Empezamos entonces. Para el primer tema que vamos a ver en inglés es un Profe, ¿y tiempo. las tareas no se le olvidan? ¿Cuáles tareas? Se lo Ustedes, olvidaron, se lo olvidaron. No, profe, era molestando. ¿Ustedes tenían tareas? No, Oh, pero Se lo olvidaron las tareas. a veces. Y más porque como son dos asignaturas, a veces me olvida, pero no, yo anoto. Ok, listo. Entonces, lo que fue prácticamente primer y segundo periodo, nosotros adelantamos dos tiempos, presente y pasado simple, ¿listo? Yo sé que este tiempo les va a parecer muy fácil a ustedes porque me di cuenta que en los exámenes varios me confundieron pasado simple con presente continuo. No sé por qué, la verdad no sé, pero bueno, es interesante, entonces yo creo que no va a ser como tan difícil. So we have present continuous tense or present progressive. Es el mismo, ¿listo? Si en algún momento ustedes les llegaban a preguntar, no sé, presente continuo o presente progresivo, es el mismo tiempo, ¿listo? Siempre se le llama de dos maneras diferentes, sino que es el mismo, ¿listo? Ok, ¿alguno de ustedes sabe para qué sirve el presente continuo? What is the use? O what are the uses? ¿Quién fue el que me escribió presente progresivo? No, el presente progresivo es para hablar de acciones, ¿no? Es presente continuo es para hablar algo que estamos haciendo, pero, ay, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Que estamos haciendo Ahorita mismo. muy bien, que se está haciendo en el mismo instante que yo digo estoy comiendo, estoy estudiando, estoy trabajando, ¿listo? Sirve claramente para expresar acciones como todos los tiempos, pero ¿qué tiene de diferente el presente simple y el presente continuo? ¿Cuál creen que es la diferencia? El adverbio. ¿Cuál ¿Cómo es adverbio? eso? ¿Cómo El, así? ¿Cuál adverbio? el, ¿cómo se llama ese, profe? Que yo no sé. I don't know. El consonante. Y los dos son presentes, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre simple y continuo? Es lo mismo decir yo En el bailo, uso que se da, ¿no? yo estoy O bailando. sea, porque, digamos, ¿cómo digo? En el presente, digamos, en el presente continuo se indica las acciones, pues mientras vamos hablando, ¿no? Y pues en el presente se utiliza como para cosas que hacemos habitualmente, Muy que bien. hacemos casi siempre. Ujú. El presente simple se utiliza para expresar acciones que tú puedes hacer como una habilidad. Entonces yo bailo, yo canto, yo escribo, yo aprendo, ¿cierto? Pero en el presente continuo, tú estás diciendo o estás expresando que lo estás Cosas haciendo en que el hago ya. instante. Yo estoy comiendo, yo estoy bailando, yo estoy aprendiendo, ¿listo? Es diferente decir yo bailo a yo estoy bailando, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, el presente continuo claramente se utiliza para expresar acciones que tú estás haciendo en ese mismo instante, o sea, el ahora, ¿listo? Entonces, wait me a minute. We have, what is the use of present continuous tense or present progressive? ¿Listo? De las dos maneras. Entonces, normalmente, como lo dice el mismo nombre, está, o bueno, se compone o hace parte del presente, ¿listo? ¿Qué pasa? Así como en presente y pasado simple tenemos de auxiliares el do, el das y el did, ¿cierto? En presente continuo también tenemos unos auxiliares totalmente diferentes. ¿Quién sabe cuáles son los auxiliares del presente continuo? ¿O qué se Es les el dice? ING, creo. Ese es uno, que es el que se le pone al verbo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el otro auxiliar? ED, profe, ¿no? Está subrayado acá. Mírenlo, mírenlo. ¿B? El Rayita, B. ¿El ¿qué B? es el verb be? What is? El verbo to be.
Bien, Juan Pablo. El verbo to be, ¿listo? Entonces no es nada difícil. Ustedes ya saben que el verbo to be es el am, el is y el are, ¿cierto? Dependiendo pues claramente del pronombre que ustedes vayan a utilizar. A ver, el auxiliar am, ¿para qué pronombre se utiliza? ¿Ah? Para Ah, yo, para yo, I, ¿cierto? El auxiliar is, ¿Ellos? en inglés, please, in English. I am, con el they, auxiliar is, they. no they, no, son terceras personas. Dios mío. Para she y para Mm, he. Para he, para she y para it, ¿cierto? Bueno, Él, ella y es. Muy bien, Santiago, muy bien. Y se utiliza el are, que es plural, para they y para we. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguno de ustedes tiene dudas o preguntas sobre el verbo to be? ¿O ya se les olvidó? No, profe. Que se quedan callados y me preocupa que no se acuerden. ¿Listo? Entonces, se usa el verbo to be claramente para o como auxiliar, pero dependiendo del pronombre que ustedes vayan a utilizar. ¿Listo? Y tenemos el ing. ¿Listo? Que se le pone al verbo que se utiliza. Es diferente el auxiliar y el verbo. ¿Listo? Son totalmente diferentes. Aquí en la parte de abajo nos aparece más o menos cuáles son los dos usos más comunes que tiene. Entonces, we use the present continuous to talk about activities at the moment of speaking and future. ¿Cuáles son los dos usos que se le dan? Señora, Ya dijimos uno. ¿Cuáles son los dos usos? Ahí dice, para ¿El futuro? actividades actividades o acciones que Que se que realizan se en hacen en el momento o en el futuro, el futuro. o planeamos hacerlo en el futuro, ¿no? Muy bien, son actividades que se realizan en ese mismo momento o planes que ustedes tienen a futuro. Entonces, por ejemplo, yo voy a estudiar medicina, yo voy a trabajar, son planes que ustedes pueden hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí esta tablita, por allá se escucha un ruido, que es más o menos como la estructura gramatical que nosotros, o bueno, que sí, que se puede utilizar para el presente continuo, ¿listo? Entonces, tenemos tres verbos totalmente diferentes. Tenemos leave, tenemos go, tenemos try. Si quieren tomar apuntes, yo creo que también en cualquier momento lo van a necesitar. Igual ustedes saben que la clase se sube al canal, entonces pues también la van a tener ahí alojada, ¿listo? Por ahora lo que me interesa es que ustedes presten atención a lo que se les está explicando y si necesitan copiar, entonces al final me piden un tiempito y yo les doy tiempo para que copien. Listo. Entonces, what is the meaning of leave? ¿Cuál es el significado de leave? ¿No idea? Señora, What is the meaning of leave de este verbo? salir. Salir o irse. ¿Listo? What is the meaning of go? vamos. Vamos. And what is the meaning of try? Tratar. Tratar. Muy bien, Gina, tratar. ¿Listo? Entonces, presten atención a la estructura que se usa. Lo primero que ustedes ponen en la afirmativa, igual que siempre, es el sujeto. ¿Listo? Entonces, en este caso sería I, de yo. ¿Listo? Después iría el auxiliar del verbo to be. ¿Cuál es el auxiliar de I? Es am. ¿Listo? Ustedes pueden poner I am, ¿cierto? O pueden poner I'm. Como ustedes quieran, de las dos maneras está bien, pero pues se recomienda que ustedes utilicen el I'm, ¿listo? Con el apóstrofe.
Después iría al verbo y lo único que ustedes tienen que hacerle al verbo es añadirle ing. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en E? Los verbos que ¿Quieres? terminan en E, se les quita la E, chicos. Se les quita, se elimina la E y se pone ing. Solo para los que terminan en E. ¿Listo? Si no sirve, no lo suplico. Por allá, ¿quién está hablando? El computador, al computador sí le funcionan bien. El Santiago. Santiago. Dime, profe. ¿Vas a hacer alguna pregunta? No, se me olvidó que tenía el micrófono prendido. Ujú. Ok, entonces, igual. En primer lugar se pone el sujeto, después el auxiliar que sería am, y después quedaría el verbo con ing. Recuerden que todos los verbos que terminan en e, todos, absolutamente todos, se les quita la e y se les pone ing. Y después iría el complemento totalmente normal. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejemplo con go. Si ustedes se dan cuenta, Mari, ¿qué pronombre es? Sí, Ella. ¿Qué pronombre es Mari? sí, Sí, ¿cierto? ¿Y cuál es el auxiliar que se usa para she? Is. Is, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, queda prácticamente igual, Mari is, y lo único que se hace es al verbo ponerle el ing, ¿listo? Mary is going to a new school next term, ¿listo? Lo Hello, único. teacher. Hola Camila, ¿cómo estás? Qué pena la tardanza. Tranquila, no te preocupes. Entonces, aquí tenemos entonces tres ejemplos totalmente diferentes. Tenemos con am, con is y ahora tenemos con are. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo mismo. Primero va el sujeto, después va el auxiliar o el verbo to be y después iría el verbo normal con el ing. ¿Listo? Y el complemento sería totalmente igual. Eso no cambia para nada. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta sobre la forma afirmativa? No, señora. No, señora. ¿No? ¿Seguros? ¿Queda claro? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, la forma negativa, chicos, es totalmente lo mismo. Lo único que ustedes tienen que añadirle es el not. ¿Listo? Porque pues claramente, como lo dice el nombre, es negativo. Entonces, igual, sujeto, verbo to be, iría el not y después iría el verbo con ing. Todos, tanto afirmativa, negativa, interrogativa, si ustedes se dan cuenta, el verbo lleva ing en todas. ¿Listo? Entonces, aquí en la negativa, lo único que ustedes hacen es ponerle not y el verbo queda con ing, como en la afirmativa. ¿Listo? El complemento queda totalmente igual y pues con las oraciones de abajo queda totalmente igual. ¿Qué pasa? Ustedes aquí pueden poner is not o pueden poner isn't, como ustedes quieran, ¿listo? De igual aquí abajo ustedes pueden poner are not o pueden poner aren't, ¿listo? De las dos maneras quedaría bien, pero pues para que sea un poquito más avanzado, les recomiendo que siempre usen el apóstrofe. ¿Listo? Hasta ahí, negativa. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. No, señora. Ok. Ahora vamos con la interrogativa. Como ustedes vieron en presente y pasado simple, lo primero que se pone en las oraciones interrogativas es el auxiliar. ¿Listo? Entonces, como el auxiliar en presente progresivo es el am, el is y el are, siempre van al principio en la interrogativa, ¿listo? Entonces, claramente iría primero el auxiliar, después iría el sujeto y después iría el verbo. No se les olvide, por favor, al final siempre va el signo de interrogación. Ustedes saben que en inglés solo se utiliza al final, ¿listo? Entonces, auxiliar, sujeto y el verbo con ing, ¿listo? Entonces, igual, auxiliar que sería el is, el sujeto y el verbo con ing. Y en la última sería prácticamente lo mismo. Yo a ustedes, tanto en presente como en pasado, les enseñé a cómo preguntar, pero no cómo responder.
¿Listo? Entonces aquí aparecen como las respuestas por si de pronto son respuestas cerradas. Entonces, cómo se dice sí y cómo se dice no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí te están preguntando, ¿qué te están preguntando acá? O yo que me estoy preguntando a mí misma. Que si yo estoy ¿qué? ¿En cuál, profe? En la interrogativa, en esta. Am I leaving the office now? Que yo estoy barriendo la oficina. Acuérdate que leave es dejar o irse. Ya yo, ¿Estás dejando la oficina? Estoy, ¿La nueva oficina? estoy dejando la oficina ahora. ¿Listo? Entonces, si la respuesta es positiva, ustedes ponen yes, I am o yes, I'm. ¿Listo? De las dos maneras lo pueden escribir. Y si no, entonces quedaría no, I'm not or no, I am not. Como ustedes lo quieran poner. Lo único que se pone o lo único que ustedes pueden ver que cambia es el sujeto. O sea, aquí cambia el they, aquí cambia el she y aquí cambia el I. Entonces depende del sujeto que ustedes vayan a poner. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? No, ¿Tienen señora. no, preguntas sobre no, señora. qué dice cada oración? ¿Entienden todas las palabras que les aparecen ahí? ¿O no entienden alguna? Mm, La interrogativa. ¿La interrogativa? ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? Mm, La segunda. ok. Aquí nos están preguntando, primero el sujeto es Mari, ¿cierto? Nos están preguntando que si Mari va a ir a una nueva escuela el siguiente periodo, por así decirlo. ¿Listo? Aquí en la afirmativa quedaría Mari is going to a new school next term. Entonces, Mari va a ir a una nueva escuela el siguiente periodo. Claramente aquí quedaría Mari no va a ir a una nueva escuela el siguiente periodo. Y aquí nos están preguntando si Mari va a ir a una nueva escuela el siguiente periodo. ¿Listo? De acuerdo a estos tres ejemplos, ¿cuál es el que representa futuro? De los tres ejemplos, La ¿cuál última. representa futuro? El primero, Interrogativa. Afirmativa. Go or try. Go. Go. ¿Cierto? go, Go. Ok. Porque dice que ella va a ir, ¿cierto? Que en un futuro o el siguiente periodo ella va a ir a estudiar a una nueva institución, ¿cierto? Entonces, eso es que ella no lo está haciendo ahí mismo. Ella lo va a hacer en un futuro. ¿Listo? Go. Entonces, siempre, chicos, cuando ustedes vayan a utilizar el going, siempre, cuando vayan a utilizar el going, siempre después va un to. ¿Listo? Siempre. Si ustedes se dan cuenta, todos los ejemplos tienen el to. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar el otro año. I am going to work next year. ¿Listo? Siempre iría al to cuando van a utilizar el going. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo queda claro? Los que no han hablado. ¿Alguien tiene dudas? mi parte no. De la mía tampoco. Profe, yo no entendí la afirmativa. La afirmativa, la positiva. La afirmativa. Listo. Entonces, ¿no entendiste la estructura más o menos? Sí, profe, no la entendí. Ok. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, como ves aquí en el primer ejemplo, es poner el sujeto. Claramente el sujeto puede ser I, you, he, she, it, we, a they, o también puede ser un nombre. ¿Listo? Entonces, lo primero que va es el sujeto y de ahí iría el auxiliar, o sea, el verbo to be. Entonces, tenemos en el verbo to be tenemos tres auxiliares. El primero es am,
El primero es el segundo es is y el tercero es are. ¿Listo? Para I, siempre, el auxiliar que siempre se va a utilizar para I es am. ¿Listo? Entonces tú puedes escribir I am o puedes escribir I'm. Entonces, permítanme un momento y se los pongo acá. Entonces, ustedes pueden poner I am o pueden poner I'm. ¿Listo? De las dos maneras está bien. Por ejemplo, aquí con they, ustedes pueden poner they are o pueden poner there. ¿Listo? Como ustedes lo prefieren. Profe, Dime. eso también se puede, o sea, se utiliza para las palabras en plural, ¿no? O sea, le agrega la S al final, ¿no? Eso es en presente simple. Aquí en presente continuo no se le añade S a ningún verbo, ¿listo? Aquí lo que se le añade es el ing. Si ustedes se dan cuenta, todos tienen el ing. Ah, Going, living, and try. ¿Listo? Entonces, claramente después de que tú le pones el auxiliar, iría el verbo que escogiste, que sería live, pero convertido en presente continuo, quedaría living. ¿Listo? Y ya de resto queda totalmente igual. Lo único que tú tienes que ponerle es el verbo to be y el ing. De resto todo quedaría igual. ¿Hasta ahí más o menos o no? Profe, más o menos. Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces para mirar a ver si sí se entendió o si definitivamente no. Entonces, aquí tienen 3 verbos, ¿listo? De esos 3 verbos van a escoger solo uno. El que ustedes quieran. Pueden coger learn, work, and go, cualquiera. Y para cada uno van a hacer una oración positiva, una negativa y una interrogativa. ¿Listo? Pero solo van a escoger uno nada más, el que ustedes quieran. Ahí se entiende lo que hay que realizar. Profe, me va a ver un momentico la otra diapositiva. Ujú.